Mi madre me culpó por arruinar su vida, pero no sabía el secreto que yo callé por años. Mi nombre es Clara, y si hay algo que siempre me ha acompañado, más que mi sombra, ha sido la sensación de culpa. No por algo que yo hiciera, sino por algo que soy. Desde que tengo memoria, mi madre, Irene, me miraba con una mezcla de cansancio, amargura y desprecio que no sabía cómo explicar siendo niña. Yo intentaba todo para ganarme su cariño. Le dibujaba flores, le dejaba notas en la almohada, le servía café con más azúcar de lo que tomaba, y aún así, ella apenas me dedicaba una mirada o un murmullo distante. Cuando tenía 5 años, una vez le pregunté, «Mami, ¿por qué no me quieres como a las mamás de los cuentos?» Ella se quedó en silencio unos segundos, y luego me respondió, «Porque tú no estabas en mis planes. Tú arruinaste mi vida antes de empezar la tuya». No entendí del todo lo que quería decir, pero dolió. Dolió en lo más profundo. Mi madre era joven, hermosa, con unos ojos verdes que hipnotizaban a cualquiera. Cuando era adolescente quería ser actriz. Siempre decía que su destino estaba en los escenarios, en las luces, en los aplausos. Pero en algún momento de ese camino conoció a mi padre. Y todo cambió. Según lo poco que contaba, él era encantador, carismático, pero irresponsable. Se fue cuando ella le dijo que estaba embarazada. Ni una llamada, ni una visita. Solo el eco de un «lo siento, no estoy listo para esto». Y ahí empezó mi culpa, según ella. Crecí con la constante sensación de que debía agradecer por existir. Irene se encargaba de recordarme que no tenía padre por mi culpa, que su carrera se arruinó por mi culpa, que su vida había sido un sacrificio constante por mi culpa. Me decía, «Si tú no hubieras llegado, ahora estaría en Hollywood, no atrapada en esta ciudad de mierda con un trabajo de oficina y una hija que no pedí». Y yo me lo creía. Pasaban los años, y yo me convertía en una niña obediente, callada, buena estudiante, tratando de redimirme por algo que no entendía completamente. Pero ningún logro era suficiente. Ganaba concursos, sacaba notas altas, y ella apenas levantaba la mirada del celular. Un día, a los 12 años, encontré una vieja caja en el armario mientras limpiaba. Estaba llena de fotos de mi madre joven, sonriente, en castings, en teatros pequeños, y también había cartas, muchas cartas. Entre ellas, una me llamó la atención. Era de mi padre. La abrí con manos temblorosas. Decía, «Irene, quiero que sepas que siempre te amé. Me fui porque me lo pediste, pero no he dejado de pensar en ustedes. Si algún día cambias de opinión, estaré en el mismo lugar». Quedé paralizada. Mi padre, ¿se había ido porque ella se lo pidió? Guardé la carta sin decir nada. No entendía por qué ella me mentía, por qué necesitaba que yo fuera la causa de su infelicidad. Pero ese día entendí que algo no cuadraba, y que no todo lo que Irene decía era verdad. Pero aún así, me callé. Tenía miedo de enfrentarla, de descubrir más cosas que no estaba lista para entender. Y así, el secreto quedó guardado, como tantos otros que descubriría después. Los años pasaron, y con ellos mi forma de mirar el mundo cambió. Si de niña pensaba que podía hacer algo para ganarme el amor de mi madre, en la adolescencia comencé a resignarme. Me volví más cerrada, reservada, y sobre todo, muy observadora. Empecé a notar cosas que antes no entendía. Los silencios prolongados de mi madre cuando le preguntaban por mí, cómo cambiaba de tema si alguien mencionaba a mi padre, o cómo bajaba la mirada cuando alguna madre hablaba con orgullo de sus hijos. No era que me odiara, era como si simplemente no quisiera que existiera. A los 15 años me hice amiga de Laura, una chica dulce, inteligente, con una familia que parecía salida de una película navideña, un padre que la adoraba, una madre que la abrazaba cada vez que podía, y una casa donde siempre olía a galletas recién horneadas. Al principio me costaba ir. Me sentía fuera de lugar.
como si yo no perteneciera a ese tipo de amor. Una tarde, después de estudiar, Laura me miró seria y me dijo, «Clara, ¿por qué siempre te pones nerviosa cuando mi mamá te abraza?» La pregunta me descolocó. No sabía qué responderle. Solo atiné a encogerme de hombros y reírme, como si fuera una tontería. Pero esa noche me quedé pensando. Tenía razón. No sabía cómo reaccionar al cariño. Me ponía tensa. Me sentía culpable, como si no lo mereciera. Y ahí entendí algo. Lo que vivía con Irene no era normal. Unos días después, me armé de valor y le pregunté directamente, ¿por qué le dijiste a mi padre que se fuera? ¿Por qué nunca me hablaste bien de él? Ella frunció el ceño. No esperaba esa pregunta. ¿Qué estás diciendo? ¿Quién te metió esas ideas en la cabeza? Lo leí, en una carta. Él te amaba. Quería estar con nosotros. Entonces su rostro cambió. No de enojo, de miedo, como si alguien le hubiera desenterrado un secreto que llevaba años escondido. No entiendes nada, Clara. No fue tan simple. Había cosas que tú no sabes. Entonces dímelas. No insistas. Hay verdades que es mejor no saber. Esa fue su respuesta. Y nunca más tocó el tema. Pero yo ya no era una niña. Y no iba a quedarme de brazos cruzados. Comencé a investigar, a buscar fotos viejas, documentos, cualquier pista. Encontré un álbum escondido, con imágenes que no había visto. Nunca. Había una donde mi madre estaba abrazada a un hombre que no reconocí de inmediato. Pero no era mi padre. Detrás de la foto, con letra desordenada, decía, «Él también lo sabe. No digas nada». ¿Quién era ese hombre? ¿Qué sabía? Y entonces, algo más raro aún, una hoja arrugada, con lo que parecía ser una prueba de ADN, incompleta, con mi nombre. Mi corazón se aceleró. ¿Mi madre se había hecho una prueba de ADN conmigo? ¿O con otra persona? Las dudas comenzaron a devorarme. Mis noches se volvieron insomnio. Empecé a tener pesadillas con la idea de no ser quien creía ser, de que mi vida entera estuviera construida sobre una mentira, y como si el universo quisiera retorcer aún más la historia. Un día recibí una carta. No tenía remitente, solo decía, «Tu madre te ha ocultado muchas cosas. Si quieres respuestas, ven al Parque Central el sábado a las 4 p.m. Te reconoceré». No sabía si era una broma, pero mi intuición me gritaba que debía ir. Y fui. El sábado llegó, y con él, una tormenta silenciosa en mi interior. No sabía quién me había escrito, ni si podía confiar, pero necesitaba saber. No podía seguir viviendo con dudas, con esa angustia constante que me oprimía el pecho cada vez que miraba a mi madre. Fui al Parque Central, como decía la carta. Era una tarde gris, el cielo cargado de nubes como si el clima también presintiera que algo importante estaba por suceder. Me senté en una banca mirando a todos los que pasaban. Nadie parecía buscarme. Pasaron 5, 10, 15 minutos. Y entonces lo vi. Un hombre de unos 50 años con cabello entrecano caminaba hacia mí con paso firme. Lo reconocí de inmediato. Era el hombre de la foto con mi madre. Tenía los mismos ojos verdes que ella. Y que yo. Se detuvo frente a mí. Me miró con tristeza y una pequeña sonrisa temblorosa. «Hola, Clara». «¿Quién eres?» «Soy tu tío». «Me llamo Martín, hermano de Irene». Me quedé helada. Tío. Mi madre jamás había mencionado tener un hermano. Nos sentamos. Su voz era pausada, pero llena de emoción contenida. «Sé que estás confundida, y no quiero hacerte daño, pero mereces saber la verdad. Tu madre no es la villana que crees, pero tampoco es inocente. Yo solo lo miraba. El corazón me latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Hace muchos años Irene quedó embarazada,
No de tu padre, sino de otro hombre, un productor casado, muy influyente. Él la presionó para abortar, pero ella se negó. Tu padre, el hombre que te escribió las cartas, apareció después. Fue un buen tipo. Quiso ayudarla. Se enamoraron. Pero ella nunca lo amó. Y él se fue porque ella lo echó. Quería criarte, sola. O al menos eso decía. ¿Por qué me culpó siempre entonces? ¿Por qué tanto odio? Martín bajó la mirada. Porque tú le recordabas todo lo que perdió. Su carrera, su juventud, su libertad. Pero lo que no sabías es que Irene fue obligada a abandonar su primera hija. Antes que tú. Sentí que el mundo giraba. ¿Otra hija? ¿Qué estás diciendo? Tu media hermana. Irene tenía 17 cuando la tuvo. Mis padres la obligaron a darla en adopción. Nunca se recuperó de eso. Tú no eras culpable, Clara, pero eras el espejo en el que ella veía todos sus errores. Me quedé en silencio. Mi madre no solo me había ocultado a mi padre, me había ocultado a una hermana. Martín me dio una carpeta. Aquí hay copias de Sitzoser, cartas, registros y fotos. Yo las guardé cuando Irene quiso destruir todo. No te las muestro para que la odies, solo para que entiendas. Tomé la carpeta con manos temblorosas. En su interior había una foto desgastada de una bebé, con los mismos ojos verdes que Irene, y una carta sin firmar que decía: «Te busco todos los días en el rostro de otras niñas. Perdón por no poder elegirte. Perdón por dejarte. Perdón por convertirme en esta mujer que ya no reconozco». Esa noche no dormí. Me encerré en mi cuarto. Leí cada palabra de esas cartas. Lloré en silencio. Y me di cuenta de algo. Mi madre no solo me había culpado por arruinar su vida, ella vivía culpándose a sí misma cada día, y yo solo era el recordatorio. Pero aún así, no justificaba el daño, no el silencio, no el abandono emocional, no el amor que nunca me dio. Pasaron 2 días desde que conocí a Martín. 2 días en los que mi mundo se volvió un rompecabezas en llamas. Sabía que tenía que hablar con Irene, no por ella, por mí. Porque ya no podía cargar con dudas, ni con culpas heredadas. Encontré en la cocina, mirando por la ventana con una taza de café ya frío entre las manos. No me miró al entrar, como si presintiera que algo estaba por romperse. Necesitamos hablar, dije. ¿Otra vez? ¿Qué pasa ahora? Lo sé todo, mamá. Giró lentamente la cabeza hacia mí. Por primera vez en años, vi en sus ojos miedo real. Conocí a Martín. Vi las cartas, las fotos, las pruebas. Sé de la niña que diste en adopción. Sé que echaste a mi padre. Sé que me usaste como castigo de tus propias heridas. Irene dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. Su voz tembló al hablar. No tenías derecho. ¿Y tú sí? ¿Tuviste derecho a mentirme toda mi vida? ¿A hacerme sentir como una carga, como una maldición? Ella se desplomó en la silla, se cubrió la cara con las manos, y por primera vez la vi llorar. No lágrimas discretas, no un suspiro triste, un llanto profundo, como si algo que había estado contenido por décadas finalmente se rompiera. No sabía cómo amarte, Clara. Lo intenté, pero no sabía cómo. Después de perder a mi primera hija, me prometí no volver a amar a nadie así, porque dolía demasiado. Y entonces llegaste tú, con los mismos ojos, la misma risa. Fuiste mi castigo, y también mi segunda oportunidad. Pero no supe qué hacer con ella. Me quedé en silencio. No esperaba eso. Esperaba excusas, evasiones. Pero no eso. Me senté frente a ella. Por un instante no éramos madre e hija. Éramos 2 mujeres rotas por la culpa. ¿Por qué nunca me... ¿Hablaste de ella?, pregunté, porque pensé que al no decirlo el dolor desaparecería. Pero nunca se fue. Se transformó en rabia, en miedo, en rechazo, contra mí.
y contra ti. ¿Y ahora? ¿Qué vas a hacer con todo eso? Ella me miró. No tenía respuesta, solo una tristeza inmensa. Los días siguientes fueron confusos. Irene empezó a comportarse diferente, más silenciosa, más ausente. Yo intenté acercarme, pero ella parecía estar librando una batalla interna muy pesada. Hasta que, una noche, entré a su cuarto porque había olvidado su celular. Y la encontré, desmayada en el piso. La llevé de urgencia al hospital. Los médicos fueron claros: cáncer avanzado, ya en etapa terminal. No había mucho por hacer. Irene lo sabía. Lo había sabido desde hacía meses, y no había dicho nada. En ese momento, la odié y la amé al mismo tiempo. ¿Por qué no me lo dijiste? No quería que sintieras lástima, ni culpa. Ya era suficiente con todo lo que te hice cargar. Me quedé a su lado todos los días. Le llevé flores. Le leí las cartas de su hija perdida. Le hablé de la niña que fui. Y por primera vez, me acarició el cabello. Perdón, Clara, por no saber cómo amarte. Por no poder dejar de doler. Yo lloré. Perdón por no haber preguntado antes. Por no haberte visto como eras. Por guardar silencio. Nos perdonamos, no con palabras, con la forma en que nos miramos antes de que ella cerrara los ojos por última vez. Irene murió una mañana nublada, como el día que conocí a Martín. Me dejó una carta, la última. Si algún día la encuentras, dile que la pensé todos los días, y que tú, Clara, tú fuiste mi redención. Gracias por no ser como yo. Después del funeral de Irene, mi mundo quedó en pausa. No había gritos, ni peleas, ni ese peso constante de querer ser suficiente para alguien que no sabía amar. Pero tampoco había respuestas. Solo una última carta y una promesa. Si algún día la encuentras, dile que la pensé todos los días. Esas palabras me taladraban el pecho. Decidí buscarla. No por mi madre. Por mí. Por esa parte de mi historia que aún no tenía rostro ni voz. El primer paso fue volver a hablar. Con Martín. Él sabía más de lo que había dicho. Al principio dudó, pero luego, quizás por remordimiento o por amor a Irene, me confesó lo que sabía. Tu hermana nació en 1985. Se llamó Lucía en los documentos del hospital. Pero sus padres, adoptivos, probablemente le cambiaron el nombre. Nació en un hospital público. Irene fue internada bajo otro nombre para ocultarlo. ¿Y la familia que la adoptó? Eso es lo complicado. Todo fue extraoficial. Mis padres conocían a una pareja sin hijos. Ellos se la llevaron. No hubo papeleo legal. Mi corazón se hundió, sin registros oficiales, sin nombres, sin pistas reales. ¿Cómo iba a encontrarla? Martín me dio un papel arrugado con una sola pista. José y Amelia, pareja sin hijos, vivían en Santa Elisa, provincia de Córdoba. Y así comenzó la búsqueda. Santa Elisa era un pueblo chico, de casas bajas y calles de tierra. Apenas bajé del colectivo, sentí que el aire era distinto, más lento, más pesado. Empecé preguntando en negocios, almacenes, incluso en la iglesia. Muchos recordaban a José y Amelia. Habían fallecido hacía más de una década. Nunca tuvieron hijos, o eso decían. Una mujer mayor, dueña de una panadería, me miró con atención. ¿Por qué preguntas por ellos? Le conté la verdad, no toda, pero lo suficiente. Ella me tomó la mano. Yo vi a Amelia embarazada una vez, o eso creí, pero ahora que lo decís, la vi con un bebé de la noche a la mañana. Decían que era una sobrina, pero nunca visitaron a nadie. La criaron como propia. ¿Sabes su nombre? ¿Dónde está? Se llamaba Sofía. Después que murieron sus padres, se fue del pueblo. Creo que vive en Rosario. Era enfermera. Dulce, muy parecida a vos, ahora que lo pienso. El corazón me dio un vuelco. Sofía. Volví a Rosario con ese nombre en la cabeza como una campana.
Consulté registros, hospitales, redes sociales. Después de semanas de búsqueda, la encontré. Sofía D. Morales, enfermera. 39 años. Trabajaba en una clínica privada. La vi por primera vez en una cafetería cercana a su trabajo. No le hablé, solo la observé desde lejos. Y me paralicé. Tenía mi misma forma de mirar hacia la izquierda cuando pensaba, mis mismos ojos verdes. La misma risa discreta. Era ella. No podía ser otra persona. Volví una semana después. Esta vez sí me acerqué. Me temblaban las piernas. ¿Sofía? Sí. ¿Nos conocemos? No, pero creo que tenemos mucho de qué hablar. Me miró con desconfianza, pero también con curiosidad. Nos sentamos. Le conté todo, desde Irene hasta Martín. Le mostré las cartas, las fotos, los documentos. Sofía no dijo nada por un largo rato. Luego se llevó las manos a la boca, con lágrimas en los ojos. Toda mi vida sentí que algo no cerraba. Mis padres eran buenos, pero había secretos. Nunca me dijeron la verdad. Siempre pensé que era solo mi imaginación. No lo era. ¿Y por qué ahora? ¿Después de tanto tiempo? Porque creo que las dos merecemos cerrar la historia. Aunque no nos convierta en hermanas de golpe, aunque no cure nada. Es justo saber de dónde venimos. Sofía asintió. Me abrazó. Y por primera vez en mi vida, sentí algo nuevo. Familia. Pasaron semanas desde el reencuentro con Sofía, mi media hermana. A pesar de lo que muchos creerían, no fue fácil construir una relación desde cero. Sí, compartíamos una historia, una madre biológica, pero también teníamos caminos completamente diferentes. Ella fue criada en un ambiente tranquilo, aunque con silencios. Yo crecí en una casa donde el amor parecía condicionado a la obediencia, donde los abrazos escaseaban y las palabras dolían más que el silencio. Nos sentábamos a hablar durante horas, intercambiando anécdotas de infancia. Ella me contaba de sus cumpleaños con globos, pasteles y música. Yo le contaba de mis cumpleaños olvidados, de los que terminaban con discusiones o regalos sin afecto. No te imaginas lo que daría por haberte tenido conmigo en ese entonces, me dijo una vez. Y yo por haber estado contigo, respondí. No hablábamos siempre de Irene, pero cuando lo hacíamos, el ambiente se volvía denso, como si pronunciáramos un nombre que aún tenía poder sobre nosotras. Un día, Sofía me mostró una caja. Dentro había cartas, fotos y una libreta con anotaciones. Eran cosas que Amelia, su madre adoptiva, había guardado. Entre ellas, había una hoja doblada que nunca antes había visto. Era una carta, escrita por Irene. A quien lea esto algún día. No sé si alguna vez conocerás toda la verdad. Solo quiero que sepas que no quise hacer daño. No fui valiente. Y la vida no me enseñó a ser madre. Solo me enseñó a sobrevivir. Si alguna vez encuentras a tu hermana, cuídala. No cometas mis errores. Yo las amé. A las dos. Aunque no supe demostrarlo. La leí en voz alta con lágrimas contenidas. Y Sofía solo me dijo: tal vez no fue la madre que necesitábamos, pero al final fue humana. Y eso ya lo explica todo. Durante los meses siguientes, escribí. Escribí como forma de entender. De mí no sanar. De procesar todo lo que había callado por años. Convertí esas páginas en algo más grande. Y con el tiempo, pensé que tal vez esas palabras podían ayudar a otros. A quienes también vivieron historias complejas con sus padres, sus madres, sus familias. Así nació mi idea de compartir lo que viví. No por fama, no por lástima, sino porque las historias tienen poder. Un año después de la muerte de Irene, Sofía y yo viajamos al pueblo donde ella había crecido. Visitamos la casa donde vivía de niña, la plaza donde jugaba, la iglesia donde probablemente soñó con una vida distinta.
En el cementerio, frente a su tumba, dejamos 2 cartas. Una, escrita por mí. Otra, por Sofía. No leímos las cartas en voz alta. No hacía falta. El silencio que quedó allí decía más de lo que podríamos haber expresado. Nos abrazamos, lloramos, y luego sonreímos porque sabíamos que ese momento no era el final. Era el verdadero comienzo. Volvimos a la ciudad diferentes. No curadas, pero sí un poco más enteras. No llenas, pero sí más livianas, y con una certeza nueva, que a veces, encontrar la verdad no cambia el pasado, pero transforma lo que hacemos con él. Después de ese encuentro con Sofía, las semanas pasaron más rápido de lo que imaginaba. El tiempo parecía diluirse entre las conversaciones que compartía con ella, los recuerdos que surgían y la búsqueda de respuestas a preguntas que aún no tenía claras. Pero lo que me sorprendió más fue que, a medida que comenzaba a entender un poco más de lo que Irene había sido, también empecé a ver mi propia vida desde otra perspectiva. Ya no la miraba a través de la lente del dolor, sino como una mujer que había tratado de hacer lo mejor que pudo con lo que le tocó vivir. Y aunque su historia no justificaba sus acciones, sí me ayudaba a comprender las razones detrás de algunas de sus decisiones. Un día, mientras paseaba por el parque cerca de mi casa, decidí sentarme en un banco y observar a las personas. Me di cuenta de lo fácil que es mirar a los demás y pensar que su vida es perfecta. Es fácil juzgar desde fuera, pero nadie sabe realmente lo que ocurre en el interior de cada uno. A veces las personas sonríen, pero por dentro están quebradas. Otras veces están calladas, pero dentro de su silencio hay todo un océano de pensamientos, emociones y recuerdos que jamás comparten. Así es la vida, llena de contradicciones. Eso me hizo pensar en mi madre, en Irene. Recordé cómo, a pesar de todo lo que ocurrió, ella también debió haber tenido sus momentos de vulnerabilidad. A veces me preguntaba si alguna vez se sentó en un banco como este, mirando al mundo y deseando que las cosas fueran diferentes. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Por qué actuó como lo hizo? ¿Qué la llevó a tomar decisiones tan destructivas, tanto para ella como para los que estábamos cerca de ella? ¿Y qué parte de mi vida yo también había tomado decisiones que, aunque bien intencionadas, podrían haber herido a alguien? La respuesta, al menos para mí, era que todos somos humanos. Todos cometemos errores. Algunos más grandes, otros más pequeños, pero todos dejamos cicatrices, tanto en nosotros mismos como en los demás. Quizás lo que diferencia a las personas no es la cantidad de errores que cometen, sino la forma en que se enfrentan a ellos. A veces las respuestas no son claras. A veces, simplemente hay que aceptarlas tal como son. Y otras veces, simplemente es necesario cerrar los ojos, respirar profundo y dejar ir lo que no podemos cambiar. El teléfono de Sofía sonó esa misma tarde. No era una llamada esperada, pero, cuando vi su nombre en la pantalla, supe que era importante. Contesté rápidamente. «Clara», me dijo con la voz un poco agitada. «Necesito que vengas. Creo que encontré algo que deberías saber». Mi corazón se aceleró. No sabía qué esperar, pero la urgencia en su voz me dejó inquieta. En cuanto llegué a su casa, Sofía estaba sentada frente a su computadora, mirando fijamente la pantalla. A su lado había una carpeta, que me entregó sin decir una palabra. La abrí con nerviosismo. Dentro había más cartas. Cartas de Irene, pero esta vez eran diferentes. No eran cartas que ella había escrito a sus hijas, sino cartas dirigidas a personas que yo ni siquiera conocía. «¿Quiénes son estas personas?», le pregunté, sin poder dejar de mirar los papeles. Sofía suspiró y comenzó a explicarme. Resulta que Irene había estado en contacto con varias personas a lo largo de 1960, su vida, personas que nunca mencionó. Cada una de esas cartas contenía fragmentos de una historia que yo nunca había conocido. Al principio, pensé que eran cartas de alguien que había intentado reconstruir su vida, pero lo que encontré en ellas fue aún más sorprendente. Eran cartas de una mujer que, a pesar de todo su dolor
Intentaba encontrar una forma de redención, aunque nunca lo expresó abiertamente. Una de las cartas que me llamó la atención decía: «Nunca te he dicho lo mucho que me duele haber dejado todo atrás». A veces me pregunto si tomar la decisión correcta fue lo más doloroso que he hecho, pero también sé que lo que hice fue lo que me permitió seguir adelante, aunque nadie lo entienda. Esas palabras me golpearon profundamente. Era la primera vez que sentía que Irene no solo había tomado decisiones equivocadas, sino que estaba tratando de hacer frente a los demonios internos que la atormentaban. Estaba buscando una forma de reconciliarse consigo misma, aunque a su manera. A medida que las semanas pasaban, la relación entre Sofía y yo fue fortaleciéndose aún más. Nos ayudábamos mutuamente a procesar lo que estábamos descubriendo sobre nuestra madre, y aunque había momentos en los que las emociones se apoderaban de nosotros, también había momentos de claridad. Éramos conscientes de que no podríamos cambiar el pasado, pero sí podíamos aprender a vivir con él. Un día, Sofía y yo decidimos hacer un viaje juntas. Nos dirigimos al pequeño pueblo donde Irene había vivido antes de mudarse a la ciudad. Queríamos ver la casa donde pasó su infancia, el lugar que en algún momento debió haber sido su refugio. No buscábamos respuestas, pero algo en mí sentía que era importante ver todo con mis propios ojos. Al llegar, todo parecía diferente. La casa había cambiado. Las paredes de ladrillo ahora estaban desgastadas, y el jardín que alguna vez había sido su orgullo ahora estaba cubierto de maleza. No podía evitar pensar en Irene, en lo que habría sentido al caminar por esos mismos pasillos, enfrentando las mismas batallas internas. Después de recorrer la casa, nos dirigimos al río cercano, un lugar que Irene solía visitar en sus momentos de soledad. Allí, mientras observábamos el agua correr, Sofía me miró y, por primera vez, dijo algo que nunca antes había expresado. «Creo que hemos aprendido algo muy importante, Clara. No se trata solo de entender lo que hizo mamá. Se trata de entender que no somos responsables de sus decisiones, que ella, como todos, fue un ser humano imperfecto, y que, a pesar de todo, todavía tenemos una oportunidad para encontrar paz». Volvimos a casa con la sensación de haber dejado atrás algo pesado. Algo que nunca desaparecería completamente, pero que ya no nos dominaba. La reconciliación no es un proceso lineal. No es algo que se pueda lograr de un día para otro, pero de alguna manera, en ese viaje, sentí que había encontrado un pedazo de mi propio corazón que había estado perdido por años. Y lo más importante, descubrí que, aunque nuestra historia con Irene no terminó como esperábamos, no todo estaba perdido. Porque la vida, a pesar de sus giros inesperados y las heridas que deja en el camino, siempre ofrece nuevas oportunidades para sanar. Y con esto, termina. A veces heredamos cicatrices que no son nuestras. Cargas emocionales, traumas familiares, secretos silenciados por generaciones. Pero llega un momento en la vida en el que debemos tomar una decisión. ¿Seguiremos arrastrando lo que otros no supieron sanar? ¿O empezaremos a escribir una historia diferente? Esta fue la historia de Clara, una mujer marcada por el abandono, la culpa y el silencio. Pero también una mujer que se atrevió a buscar la verdad, a enfrentar lo que dolía y a perdonar, incluso sin haber recibido disculpas completas. Y ahora te pregunto a ti, que estás del otro lado de la pantalla. ¿Has vivido una historia parecida? ¿Guardas secretos familiares que aún te pesan? ¿Crees que todas las personas merecen una segunda oportunidad o hay errores que nunca se pueden reparar? Tu opinión es importante. Puede que tu experiencia ayude a otros que están pasando por lo mismo. Así que te invito a compartir lo que piensas en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Si esta historia te hizo reflexionar, si te tocó el corazón o si te recordó algo importante de tu propia vida, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte a Narraciones Increíbles y a activar la campanita para que no te pierdas lo próximo. Aquí, cada historia
tiene un propósito y quizás la próxima historia sea la tuya. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.